En el año primero de Darío el Medo, él se levantó para contarme y fortalecerme. Y aquí está hablando de qué? De ese ángel que vino, ¿cierto? De parte del Eterno para darle respuesta a Daniel en su oración, ¿cierto? Verso 2 empieza a hablar de aquellos reyes del norte y los reyes del sur. Y dice, y ahora te mostraré la verdad. También surgirán 3 reyes en Persia, y un cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos. Y cuando se haya hecho poderoso en su región, incitará a todos los reinos de los griegos. Surgirá entonces un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará según su propio deseo. Pero cuando él surja, su reino será quebrantado y disperso por los 4 vientos del cielo, pero no como si fuera su fin, ni conforme a su dominio con el cual gobernó, sino que su reino será arrancado y no habrá otros fuera de ellos. El rey del sur y sus príncipes se fortalecerán y tendrán dominio sobre él y gobernarán con un mayor dominio. Y al cabo de algunos años harán una alianza y la hija del rey del sur irá con el rey del norte para convenir la paz entre ellos, pero ella no tendrá fuerza debido al miedo que le sobrecogerá y será entregada en ese tiempo, ella y los que la habían traído, sus siervas y sus refuerzos. Entonces surgirá un renuevo de su descendencia en su lugar y llegará con un ejército y vendrá con poder contra el rey del norte y pasará sobre ellos y prevalecerá. También hará que bajen sus ídolos, sus utensilios preciosos de plata y de oro y los cautivos hacia Egipto. Y 2 veces se levantará en contra del rey del norte. Entonces el rey del sur incursionará violentamente, pero se volverá a su propia tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán muchos ejércitos y lo invadirán, inundarán y pasarán para volver a combatir hasta la fortaleza. Está hablando de una guerra, ¿cierto? Por lo cual el rey del sur será provocado a ira y saldrá al encuentro del rey del norte y se levantará un gran ejército y el ejército será entregado en su mano. Habiendo destruido el ejército, su corazón se enaltecerá y derribará a muchos, pero no prevalecerá. Luego volverá el rey del norte a levantar un ejército mayor que el primero, y al cumplirse el tiempo ambos vendrán en su arribo con un inmenso ejército y poderosa caballería. En aquel tiempo muchos se levantarán contra el rey del norte, y los hijos inicuos de tu pueblo se levantarán para que la visión tenga su cumplimiento, pero serán vencidos. Vendrá el rey del norte y pondrá emboscadas y hollará las poderosas fortalezas, y las fuerzas del sur no permanecerán, porque no tendrán fuerzas para resistir. Entonces se levantarán tropas selectas del pueblo, pero tampoco podrán. Pero el que venga contra él hará conforme a su propio deseo, ya que nadie será capaz de enfrentarlo. Se levantará en la tierra de Israel y será entregado bajo su poder. Entonces afirmará su rostro para irrumpir violentamente en todos los reinos, y todo su pueblo pasará, y una hija de hombre le será entregada a fin de destruirlo, pero ella no se levantará y no será de él. Después volverá su rostro hacia las islas del mar y hollará a muchos y pondrá freno al gobernante que lo había afrentado y hará volver a él su afrenta. Luego afirmará su rostro contra el poder de la tierra, pero será derrotado y caerá y no lo encontrarán. Y surgirá en su lugar un gobernante transgresor y gloria de los reyes, pero será quebrantado en pocos días, no con furia ni en combate. Y en lugar de él surgirá un hombre débil, al cual no se le otorgará honor real,
pero él llegará de súbito y tomará el reino con engaños. Las fortalezas circundantes serán saqueadas y serán quebrantados de delante de él, incluyendo a los líderes del pacto. Y algunos de los que se habían asociado a él actuarán con engaño contra él. No obstante, ascenderá y se hará fuerte con poca gente y con las riquezas de las ciudades y logrará lo que no lograron sus padres ni los padres de sus padres. Tomará botín, despojo y sus posesiones y maquinaria, intrigas contra sus lugares fortificados. Pero por un tiempo, incitará su fuerza y su corazón en contra del rey del sur con un numeroso y poderoso ejército. Entonces el rey del sur lo provocará a la guerra con un gran ejército y se hará muy fuerte, pero no resistirá porque maquinarán intrigas en su contra. Y los que comen de sus exquisitas viandas lo derrotarán, dispersarán su ejército y muchos caerán muertos. El corazón de estos dos reyes se dispondrá para la maldad y proferirán engaño en una misma mesa, pero no tendrán éxito, ya que el fin llegará a su debido tiempo. Y él volverá a su propia tierra con un gran ejército, pero su corazón estará en contra del pacto santo, y él procederá al final tal como al principio, porque los ejércitos de Quitín vendrán contra él y lo derrotarán, pero retornará y se enfurecerá contra el pacto santo y se entenderá con los que han dejado el pacto santo. Y sus fuerzas surgirán de entre ellos mismos y profanarán el poderoso santuario y suprimirán los sacrificios y colocarán la abominación desoladora, destructora. Pero los que presenten acusación contra el pacto serán condenados, y el pueblo que conoce el temor se mostrará fuerte, y los justos del pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, tropezarán con la espada, con el fuego, con la cautividad y con el despojo durante 1000 días. Cuando caigan, serán auxiliados con poca ayuda y se sumarán a ellos con engaño. Y algunos de los entendidos serán derribados. ¿Algunos de los quienes? Entendidos serán derribados a fin de ponerlos a prueba y darles entendimiento hasta el fin, pues todavía transcurrirá un largo tiempo para el tiempo señalado. Dígale que está a su lado, ¿eres entendido? Cuídate. El rey hará conforme a su propio deseo. Se ensorbecerá sobre todo Dios y se expresará arrogantemente contra el Dios de dioses, contra Elohim, nuestro Elohim, y tendrá éxito hasta que la ira sea consumada, porque lo que está determinado se cumplirá. No tomará en cuenta al Dios de sus padres, ni tendrá pasión por las mujeres. A ningún Dios reconocerá, sino que se engrandecerá sobre todo. No honrará al Dios, al Elohim poderoso por su posición, sino que honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con objetos deseables a un Dios que sus padres no conocieron. Y sigue la profecía, ¿sí? Dejemos ahí. Eso estamos hablando en cuanto a Daniel capítulo 11, del verso 1, y fuimos al 38. Verso 38, ya usted que ha leído la Biblia conoce más. Ahora, ¿cómo empieza todo esto de lo que llamamos Hanukkah? ¿Ya? Esto tiene que empezar por una profecía, ¿cierto? Antes de llegar a la parte de los macabeos. Y es que Daniel es un profeta que el Señor toma para darle esta profecía, una profecía que tendrá cumplimiento en dos partes, ¿sí? Ya se cumplió en una parte y falta que se cumpla en este último tiempo. Hemos hablado, ¿cierto?, de que la palabra del Señor y los acontecimientos bíblicos que han sucedido pueden ser ¿qué? Ciclos donde se repite nuevamente.
Y aquí vamos a mirar entonces lo que pasó con esta profecía en un primer tiempo, ¿sí? En el primer libro de los Macabeos, y para eso entonces ahí no está en su Biblia, tendría que ser una Biblia que sí tenga el libro de los Macabeos, ¿cierto? En ese primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1, ¿sí? Nos narra la historia de lo que pasó con ellos, de dónde prácticamente provienen ellos, los Macabeos, ¿cierto? Y nos lleva a un punto, si quiere toma nota, es el libro de los Macabeos, primer libro de los Macabeos, capítulo 1, verso 54. Y nos habla de una fecha. Y dice, el día 15 del mes de Kislev, del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. En esa fecha, este rey, ¿cierto? Este hombre, ¿de qué hombre estaremos hablando? Un hombre muy pagano, un hombre muy dañino, ¿cierto? Un hombre que hizo cosas atroces. Les voy a leer un poquito. En el verso 29 en adelante, del capítulo 1 de Macabeos, primer libro, dice, 2 años después envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vitullas, llenas de provisiones, y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles atacaron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado, el Shabbat. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impureza y profanaciones.
de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obraba conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono, escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá, a las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. ¿Estamos en el mes de qué? ¿Y qué están quemando por ahí a veces? Bueno. Verso 56. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien, descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar a los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Pregunto, ¿qué haría el pueblo de Israel que todo esto vino sobre ellos? ¿Alguien puede decir? Ahora entra entonces el personaje que inicia todo lo que es esta enseñanza, que nos conduce a entender que es Hanukkah. Matatías. ¿Quién es Matatías? Un hombre que desencadenó una guerra santa. Y este capítulo 2 habla de Matatías y sus hijos. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Jehoyarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos. Juan, por sobrenombre Gadí, Simón, llamado Tasí, Judas, llamado Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, llamado Afús. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó: ¡Ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando se entrega en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Ha quedado su templo como hombre sin honor, los objetos que eran su gloria llevados como botín, muertos en las plazas, sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados y de libre que era. Mirad nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria, convertido en desierto. Miradlo, profanado de los gentiles. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de sayal y se entregaron a un profundo dolor. Sayal es unas vestiduras hechas de una lana muy áspera, muy, sí.
Verso 15, los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos, también Matatías y sus hijos, fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres jefe, ilustre y poderoso en esta ciudad, y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate, pues, el príncipe, el príncipe, a él, acércate y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey, y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro, muchas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín, conforme el decreto real. Al verle, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y le degolló sobre el altar. Al punto, mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas, o sea, Fines, contra Sinri, ¿sí? Emuló esto, el celo de la ley de estos varones, de Fines y Sinri, el hijo de Salú. Luego, con fuerte voz, gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando la ciudad, cuando dice cuanto poseían, dejaron la ciudad con todo lo que poseían. Huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse allí, con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron, los cercaron y se prepararon para atacarles el día del sábado. Les dijeron: basta ya, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Ellos les contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día sábado. Asaltados al instante, no replicaron ni arrojaron piedras, ni atrincherando sus cuevas. Dijeron: muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra nos son testigos de que nos matáis injustamente. Les atacaron, pues, en sábado y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados, unas 1000 personas. Lo supieron Matatías y sus hijos, y sintieron por ellos gran pesar, pero se dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los gentiles por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra.
Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: a todo aquel que venga a, dice, atacarnos en día de sábado, le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males se les juntaron y les ofrecieron su apoyo. Formaron así un ejército e hicieron en su ira a los pecadores y a los impíos en su furor. Los restantes tuvieron que huir a tierra de gentiles buscando su salvación. Matatías y sus amigos hicieron correrías destruyendo altares, obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos ya hallaron en el territorio de Israel. Y persiguiendo a los insolentes, la empresa prosperó en sus manos. Arrancaron la ley de mano de gentiles y de reyes, y no consintieron que el pecador se impusiera. Los días de Matatías se acercaban a su fin. Dijo entonces a sus hijos: ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violencia, de violenta cólera. Ahora, hijos, mostrad vuestro celo por la ley. Dad vuestra vida por la alianza de nuestros padres. Recordad las gestas que en su tiempo nuestros padres realizaron. Alcanzaréis inmensa gloria, inmortal nombre. ¿No fue hallado Abraham fiel en la prueba y se le reputó por justicia? José en el tiempo de su angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Finjas, nuestro padre, por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir su mandato, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo, por la ley, Elías, por su ardiente celo, por la fe, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Advertid, pues, que de generación en generación todos los que esperan en él jamás sucumben. No temáis amenazas de hombre, pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Estará hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sed fuertes y manteneos firmes en la ley, que en ella hallaréis gloria. Ahí tenéis a Simeón, vuestro hermano. Sé que es hombre sensato. Escuchadle siempre. Él será vuestro padre. Tenéis a Judas Macabeo, valiente desde su mocedad. Él será jefe de vuestro ejército y dirigirá la guerra contra los pueblos. Vosotros, atraeos a cuantos observan la ley. Vengan a vuestro pueblo, devolved a los gentiles el mal que os han hecho y observad los preceptos de la ley. A continuación, les bendijo y fue a reunirse con sus padres. Murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él. Cuando leemos el texto completo, entendemos todo, ¿cierto? El contexto. Ahora, no habíamos leído antes
acá, entre todos, esta historia de los macabeos. ¿O sí? ¿Cierto que no? Habíamos, así como por encimita, ¿cierto? Hablado de que es Hanukkah. Pero es necesario saber que cada fiesta estipulada por el Señor prácticamente conllevó ¿a qué? A derramamientos de sangre, ¿o no? Si usted ve las fiestas, empezando por la Pascua, hubo mortandad de parte del pueblo egipcio, ¿cierto? Pero antes de eso, también muchos fueron los afligidos en Egipto por mano de los egipcios, los israelitas, ¿ya? Para llegar a la Pascua, al Pesaj, aún para el Shavuot, ¿cierto? Aún la antes de la Pascua, el Purim. ¿O no es así? Esa gran celebración por la victoria que el Señor dio ¿a quién? A Mardoqueo y a Hadasa, ¿cierto? Y hubo gran mortandad, ¿no? Siempre que el pueblo ha vencido. Y en el Shavuot, ¿qué pasó en el Shavuot? Pues para que hubiera Shavuot tuvo que haber sido ¿qué? Derramado la sangre del Cordero, ¿o no? Y una guerra grande espiritual donde él venció por siempre a las tinieblas. Esa guerra la libró el sol, ¿cierto? Y si vemos las fiestas que todavía están en desarrollo y que falta por cumplirse a nivel profético, también conllevará a una cantidad de situaciones difíciles, ¿ya? Difíciles. ¿Por qué? Porque esto que vivió el pueblo de Israel, ¿cierto? Los judíos, en ese tiempo de los macabeos, estamos hablando más o menos entre el año eh, más o menos 160, 130 y algo. Recuerden que los años iban en, ¿cierto? Forma regresiva, hasta llegar a un año cero. Ellos en ese tiempo, escúcheme, no sabían prácticamente que les iba a corresponder a ellos la profecía de Daniel. Acabamos de leer, ¿cierto? Daniel 11, donde él está profetizando prácticamente todas estas cosas que iban a ocurrir. Y es la profanación del santuario, ¿cierto? Del altar. Y tal como Daniel profetiza, se cumplió todo esto en ese tiempo. Acabamos de leerlo, ¿o no? Acabamos de leer lo que está profetizado, que el Señor envía a Daniel, ¿cierto? A hablarlo y a dejarlo escrito. Pero también vemos, bueno, ¿qué lapso de tiempo hay entre Daniel y los macabeos? Hay un historiador por aquí. Bueno, tenemos que tener conocimiento de todo. Listo. Entre el libro de Daniel, Daniel está en el siglo VI, por allá, ¿cierto? Siglo VI, ¿ya? Y los macabeos entonces están entre el año, ¿qué? Ciento. Mire que él murió en el año, Matatías muere en el año 146. Pero esto ya venía, escúcheme, esto ya venía desde el año 134, perdón, 100, algo acá se nos acaba de... ¿El qué? Sí, sí, más o menos, exacto. Entonces, de ese siglo a Daniel, ¿cuántos años hay? Hay 5 siglos más o menos. 500 años es mucho. Entonces, nadie sabía cuándo iba a suceder. Y estos macabeos, digamos,
este pueblo judío no sabían que ese era el año que se cumplía, ¿cierto? Esta temporada. Todo esto aconteció más o menos en un lapso de 40 años. ¿Ok? Esto aquí lo leemos así rápido, pero esto ocurrió más o menos en un lapso de 40 años, todo esto. ¿Sí? Todo esto que ocurrió con los judíos en manos de estos perversos. ¿Ya? Ahora, estaba en manos de Antíoco IV, llamado Epífanes. ¿La han escuchado? Y este rey era tan perverso que fue encargado de hacer todo este daño a Israel, ¿sí? Era, yo creo que más malo que el diablo. Ahí alcanzamos a ver algunas cosas de las que hizo, ¿cierto? De las que mandó a hacer al pueblo de Israel, a los judíos. No se le olvide, el hombre perverso, Antíoco IV, nombrado Epífanes. Y ese hombre introdujo los cultos paganos y fue quien profanó el templo. ¿Listo? Profanó el altar, ¿ya? El altar. Todo empieza cuando este hombre asciende, ¿sí? En el ascenso de este hombre Antíoco. Empieza ahí, ¿ya? El Señor tiene siempre hombres escogidos en la tierra o para hacer el bien o para hacer el mal. Nada sucede si no es la voluntad y permitido por el Señor, ¿cierto? Muchas cosas, aunque no son la voluntad del Señor, las permite porque Él sabe que permite para que tenga efectos. Y en este caso Él, ¿cierto? Sabía que este hombre debía llegar. Estaba anunciado por Daniel, que vendría, ¿qué? Unos reyes desde el norte y harían todo este daño. Pues este fue el hombre que el Señor permitió para que se cumpliera esta profecía. ¿Dónde está en Daniel, cierto? Daniel 11, donde dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Ya? Y eso ocurrió. Eso que estamos leyendo ahí en Daniel, capítulo 11, verso 31, ocurrió y está narrado, los que están tomando nota, en primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 1, verso 54. ¿Ya? Donde dice que el día 15 del mes de Kislev, del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea, en las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Ahora, ¿en qué año murió Matatías? Un año después. Un año después de haber ocurrido esta profanación en el templo, ¿cierto? Esa abominación desoladora. Cuando nosotros miramos ahí mismo, ¿sí? Volvemos a recordar y leemos ahí en Macabeos el verso 27 que nos dice, que Matatías gritó por toda la ciudad, todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron, él y sus hijos, a las montañas. Escuche bien, este hombre y sus 5 hijos se atreven a desafiar al rey, ¿ya? Y cuando se atreven a desafiar al rey, ellos tienen que tomar una decisión y es dejarlo todo. ¿Cuántos estamos
conscientes de lo que se pueda venir y de las decisiones que debemos tomar. Tenemos comodidades hoy, pero no sabemos mañana a qué estemos obligados. El Señor nos ha venido preparando y anunciando, y debemos estar listos para cualquier cosa. Como un ejército. Un ejército siempre está listo para cualquier cosa, para desastres naturales, para guerras, para cualquier contingencia. ¿O no? Pero tristemente la iglesia a veces no está tan preparada. Y la iglesia es muy cómoda. Es que está lloviendo, es que está haciendo sol, que como que me duele la oreja, y yo más bien voy... ¿O no es así? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso no se cumple hoy. Dígame si no nos preocupamos a veces más por nosotros, por lo que comemos, por lo que vestimos, por lo que, sí, nos hacen o no nos hacen. ¿En serio? La mayoría de los creyentes en este momento está esperando más a qué recibe, a qué le dan, qué voy a obtener, que a pensar en si tengo que darlo, si tengo que salir, si tengo que dejarlo todo. No hay quien haya dejado casa, padres, hijos, esposas, bienes materiales en esta tierra. ¿Y qué más dice? Y no haya dejado de recibir, ¿cierto? 100 veces más. Matatías y sus 5 hijos, eran 5 hijos y Matatías. Y no sé cuántos hermanos de Matatías. Pero ellos se dispusieron con celo por defender las cosas del reino. Y eso le basta al Padre, solo un corazón de alguien que quiera defender las cosas de su reino en esta tierra. Y yo no sé cuántos acá, pero yo creo que acá hay un remanente que quiere hacerlo y que vamos a defender, aun con nuestra propia vida, las cosas del reino. Se viene un tiempo fuerte, poderoso, muy hermoso para los que caminemos con el Señor, pero aterrador para los que no. Y estoy seguro que empieza el 2025 a verse en muchas cosas. Muchas cosas. Que muchos nunca se llegaron a imaginar. Pero el Señor decide. Él es el que tiene los tiempos. ¿Ya? Hay cosas que el Señor muestra para contar y hablar. Hay cosas que no, que son para guardar hasta el tiempo. Como le dijo a Daniel. Sella las palabras, ¿sí? Que te doy en esta parte de este libro. Porque serán para un tiempo, ¿cierto? Y así pasa. Esto que acabo de leer, que se cumplió en el tiempo de los macabeos, y se le da el nombre de macabeos porque a quien se le dio la jefatura fue ¿a quién? A Judas, apodado Macabeo, ¿cierto? Entonces recibieron ese sobrenombre, digámoslo todos, o bueno, digámosle los macabeos. Macabeo. Y ellos, escúcheme, tuvieron la victoria. Su padre los bendijo. Él venía del linaje sacerdotal. ¿Ya?
empieza la revuelta. Fue el que inició, pero les dio la bendición. Y más adelante esta semana, el otro fin de semana, veremos la total conclusión de todo esto. ¿Ya? Pero es tremendo lo que el Señor permite a estos hombres, porque es que eran solamente un puño contra un ejército de un rey que tenía sometido a muchas provincias. Y si usted lee bien la historia, búsquese una Biblia que tenga, una Biblia católica la tiene, estos dos libros de Macabeos. Y es bueno que los lea como algo, sí, que va a aumentar el conocimiento histórico, ¿ya? Y cuando usted lo lee, entiende un poco más profundo. Porque ellos se enfrentaron a ejército grande, numeroso. Y lo tremendo es que en varias ocasiones bíblicamente se muestra lo mismo. Cómo Gedeón con 300 venció a quienes. Al ejército contrario, ¿cierto? Con 300 hombres. Cómo David con 400 hombres sale y empieza, ¿cierto? A conquistar. ¿De qué nos estará queriendo hablar el Señor? No nos fijemos si somos 10, 15, 20, 30 o 40. No te fijes en eso. Ustedes han visto, no sé si lo han notado, en vez de yo hacer publicidad, no hago tanta publicidad. En vez de salir a evangelizar, estamos quietos, ¿cierto? Y alguien podría decir, pero viendo que está menguando la iglesia, ¿por qué no salimos a ganar almas? Pues si los testigos lo están haciendo. ¿Por qué será que estamos quietos? ¿Qué piensas? Es que el Señor todavía está haciendo. Cuando Él dice, estate quieto y conoced que yo soy, ¿cierto? ¿Quién puede moverse? ¿Será que está depurando? ¿Será que aún está sacando el resto que quiere y va a dejar solo lo que Él quiere? ¿Qué podríamos pensar? Tiempo de plantar, tiempo de arrancar, ¿cierto? Tiempo de edificar, tiempo de demoler. Hay tiempos para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempos. Lo dice Eclesiastés claramente. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué quiere el Señor que entendamos de todo esto? Nunca. Yo creo que pensar, ay, vamos a ir, vamos a encontrar unas lucecitas prendidas porque es la fiesta de las luminarias. Por allá alguien me preguntó, ay, ¿por qué no puso la Hanukkah, la menorá? La fiesta la vivimos no afuera, sino aquí. La luz la enciendes no afuera, aquí. Si hoy estamos encendidos, esta semana podemos mirar, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que la fiesta no es lo que hay por fuera. La luz está en ti. ¿En qué momento Juan, capítulo 8, verso 12? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 8:12? Yo la luz, ¿cierto? ¿Y cuándo dijo eso? ¿Cuándo fue que dijo eso él?
Él gritó esa frase. Yo, duro, la luz del mundo, gritó. ¿En qué momento gritó eso? ¿Por qué lo gritó? ¿Estaban celebrando qué? Estaban celebrando también Hanukkah, ¿cierto? Entonces todos tenían su mirada más puesta en qué? En las luminarias que habían afuera. ¿Y qué tuvo que decirles? No miren esas luces. Yo soy la luz. ¿O no? Y hoy podemos tener esa luz dentro. Se llama Yeshua. Luca. Se traduce como dedicación. ¿Pero dedicación de qué? Y algunos dicen, la dedicación del templo. No fue la dedicación del templo. Fue la dedicación del altar. Entonces hay una gran equivocación en muchos. Enseñando, fue la dedicación. Otros dicen rededicación. Tampoco. Fue una dedicación del altar que había sido profanado. Entonces ellos en su celo, en su ardor, ¿sí? Por traer de nuevo la restauración de todas las cosas. Esta semana vamos a ver. Deciden dedicarlo. Eso está en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, ¿cierto? Lo habla claramente. Vamos con esta. En el capítulo 4 del primer libro de Macabeos, el verso 36, dice, Judas y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. ¿Y a celebrar qué? Su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Escuche bien, ya eran un ejército. Y subieron todos a hacer qué? La dedicación. ¿Y qué iban a dedicar? Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Ellos querían hacer lo que dice en Números capítulo 7, cuando habla claramente de la dedicación, de la consagración, ¿cierto? Del altar. ¿Y cómo se debía hacer? ¿Ya? ¿Y cuántos días se debía hacer? ¿Cuántos días se debía hacer la consagración de ese altar? ¿Mm? Números capítulo 7 está, vaya y lo lee ahora. Ahí dice, ¿cómo se hacía la consagración? La dedicación del altar. ¿Qué tipo de sacrificios, de ofrendas? ¿Ya? Entonces ellos van a practicar esto. Y lo van, ¿a qué? A consagrar. Pero para poder consagrar, tenían que hacer primero ¿qué? Limpieza. Purificar. ¿Cuántos de ustedes a diario se consagran al Señor sin la purificación? Hay gente que se presenta ante el Señor, se quiere consagrar, presentar al Señor, consagrar, apartar, santificar para el Señor sin la purificación. Y primero tiene que haber la purificación, porque si no esa dedicación no es recibida. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la Hanukkah? La celebración.
¿A qué se refiere Hanukkah? ¿Qué estará el Señor queriendo con que aprendamos? ¿Cuál es el altar que Él desea sea consagrado? Como nosotros. No es este pedazo aquí, que no, no, no. Él quiere que tú y yo seamos el altar. Pero antes de dedicarlo, purificado. Bueno, ¿qué pensamientos hay ahí dentro? ¿Qué sentimientos hay ahí dentro? Les acabo de dar un testimonio de alguien que estaba pensando con respecto a lo que el Señor me ha venido dando. Y es triste. Es triste porque ha mirado eso, ha mirado más lo de afuera que lo de adentro. Es tremendo porque esa persona, el Señor me hizo saber que juzgó muy fuertemente. Muy fuertemente. Y yo simplemente, o sea, oro al Padre, se pide misericordia. Ahora, ¿cómo te consagras al Señor? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Ya está purificado? Como dice número 7, ¿cómo se debe? ¿Cierto? Pero no tan literal. Entender a número 7 en esa consagración del altar con ofrendas, ¿qué conlleva hoy espiritualmente? Y por último, en Segunda de Crónicas, capítulo 7 también. Allí Salomón dedica el templo. Ahí sí dedicó, fue el templo completo. Hizo dedicación del templo. ¿Cómo lo hizo? ¿Y cuánto duró la dedicación del templo? Lo que está escrito en número 7, ¿cierto? Y a veces pretendemos dedicar al Señor este altar en 2 minutos. Y debemos aprender cuánto tiempo lleva la dedicación. ¿Cuánto lleva realmente la consagración, la dedicación del altar? Para dedicar el altar, ¿cuánto tiempo requiere? Y la gente hoy quiere que con 2 minutos se arrodilló y que ya caiga la gloria. Y escuchar la voz de Jesús al oído. Y si no la escucha a los 5 minutos, se para y dice, no, el Señor no está conmigo. Váyase a número 7 y entienda cómo se dedica un altar. ¿Y por qué a veces no hay respuestas? ¿Aló? Es que el pueblo se volvió tan facilista, digámoslo, que la mayoría de gente creyente quieren hacer una oración y que la respuesta esté ya ahí mismo, inmediata. Y el Señor de los cielos podría decir, ven, tú quieres que te responda ya, pero lo que te ordené hacer, llevas 1 año sin hacerlo. ¿Aló? ¿Sí o no es así? ¿Qué nos ha pedido el Señor que debemos hacer? Pero, es que Señor, no, todavía no, dame un poquito más, es que no. Y empiezan las excusas. Pero se está moviendo la mamá, el papá, el tío, el hijo, el que sea, está sucediendo algo grave y queremos ya la respuesta. Por favor, ya, Señor, ayúdame ya. ¿O no es así? Debemos ya dedicar, consagrar verdaderamente su altar
en nosotros, porque no es nuestro, es su altar. Nosotros le pertenecemos y tiene que ser ya. Y si el Señor permite, el otro viernes entraremos muy profundo, más profundo, ¿ya? En la parte de las luminarias, la parte de lo que es realmente la luz. Si no hay purificación, no hay dedicación. Si no hay dedicación, no habrá luz. No habrá luz. Porque esta semana volvemos a tocar cuál fue el milagro que sucedió para que se hiciera esta fiesta. Realidad. ¿Ya? ¿Cuál fue el milagro? ¿Y qué significa ese milagro? ¿Cierto? Significa, es que tenemos que tener significado de cuál fue ese milagro. Por último, hoy, un día como hoy, comienzo de Hanukkah, Yeshua, que le gustaba tanto confrontar a los fariseos y romper sus leyes talmúdicas. ¿Usted sabe qué son leyes talmúdicas? Las leyes inventadas por ellos mismos, no las de Moshe, las de ellos mismos. Entonces Yeshua cogía y les rompía las leyes en su cara. Por eso lo llevaron a la cruz. Y entonces un día, como hoy, le dio por sanar a un ciego de nacimiento. Cuando él abre sus ojos, lo primero que ve es yo, la luz. Tiene mucho significado. Esta semana vamos a profundizar un poco más. ¿Listo? Si no sabían, ahí tienen el dato de cuando él curó, sanó a este ciego. Y en varios Shabbat, él hacía sus milagros, rompiendo las leyes de los fariseos. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Un Shabbat no se encierre. ¿Aló? Salga y haga algo por el reino. Si quiere se encierra, se vuelve un fariseo. O si quiere sale y se vuelve un seguidor del camino. El Shabbat es para dar descanso del que ya hemos recibido. ¿Listo? Haga algo el Shabbat. Mañana. Ay, me voy de paseo con mi familia, pero bueno, yo no sé dónde, a quién y cuándo haga algo por alguien. Hay mucho ciego. Aló. Dele la vista en el nombre de Yeshua. ¿Ok? O sane el paralítico, que coja la camilla y se presente allá de los fariseos. O que extienda el brazo, que tiene la mano seca. En pleno Shabbat hacía los milagros. ¿Cuántos milagros has hecho en Shabbat? Vamos por más, ¿ok? ¿Vamos por más? Así es.